a la selva, digamos, porque vamos a pintar una hoja muy tropical en un espejo recibidor. En este caso yo me lo imagino en un recibidor. Trabajé con una técnica mixta porque hice un craquelado de fondo y pinté esta hoja, que es una hoja bastante grande que ocupa gran porción de este marco, en donde, bueno, nos vamos a ocupar de dos cosas: de craquelar el fondo, que es un craquelado muy llamativo a la vista, de aplicar algunos espejos como para que tenga un cierre de color, y vamos a pintar esta hoja. Así que bueno, vamos a compartir y a disfrutar de este trabajo que a mí tanto me gustó hacer. Lo primero que vamos a hacer es el craquelado. Entonces, si quieren anotar la técnica, va a ser esta. Vamos a dar un color de fondo, en este caso un color marfil, un acrílico color marfil. Desde ya pueden elegir el color que a ustedes les guste. Este color lo dejamos secar. Una vez seco vamos a empezar con el craquelado. Entonces vamos a necesitar estas dos cosas que ven sobre la mesa. Por un lado, barniz sintético, en este caso es mate, pero puede ser semimate o brillante. Lo que sí que tiene que ser barniz sintético, del que compramos en la pinturería. Y por otro lado, acá al lado tengo látex blanco mate. Estas son las dos cosas, y vamos a necesitar una pinceleta para cada cosa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar este barniz. Vamos a poner una generosa cantidad de barniz sintético. Vamos a esparcirlo sobre la superficie, vamos a nivelarlo más o menos que en todas partes esté la misma cantidad. El barniz sintético es bastante espeso, así que lo van estirando bien con la pinceleta, cuidando de que más o menos mantengamos la misma cantidad de barniz para que el craquelado sea parejo. Sepan que cuanto mayor cantidad de barniz ponen, más grande se va a producir el craquelado, y cuanta menos, más chiquitito va a ser el craquelado. Entonces, con otra pinceleta y con látex blanco, lo que vamos a hacer es empezar a pasar el látex. Y fíjense que a medida que lo pasamos, automáticamente se va abriendo la superficie. ¿Por qué? Porque se está juntando dos productos totalmente distintos. El barniz sintético repele al látex, que es al agua. Entonces se produce este craquelado. Pueden, si quieren, ven que se va abriendo demasiado grande. Si quieren, pueden volver a repasar una vez que ya lo hicieron, unas cuantas veces, hasta que obtengan el craquelado que a ustedes les gusta, ¿no? Y de esta forma vamos realizando toda la superficie. La verdad que lo tienen que dejar secar unas cuantas horas, unas 5 o 6 horas, porque tiene mucha cantidad de barniz y mucha cantidad de látex. Pero la verdad que a la vista queda un craquelado fantástico. Una vez que el craquelado se seca, vamos, por supuesto, a transferir el diseño, que en este caso es el diseño de esta hoja tropical, a la cual ya le di una base plana de color, y lo que quiero que se fijen es que no es una base pareja. Hay algunas partes de la hoja donde va a tener más cantidad de luz, que tiene un verde más claro, después un verde intermedio y luego hay un verde más oscuro. A partir de acá vamos a decorar la hoja de la siguiente forma: con un pincel redondo como este que les muestro acá, un pincel número 3, más o menos, número 4, está bien. Vamos a empezar a realizar estas rayas que tiene esta hoja. Entonces, con un verde un poco más claro al valor de fondo, en este caso a este verde oscuro, lo que vamos a hacer son líneas que vamos a ir sacándola de la nervadura central. Y lo más importante de este paso, de este proceso, es que las líneas tengan movimiento, por supuesto, siguiendo el movimiento que tiene cada parte de esta hoja. Y además fíjense qué linda textura que le da el craquelado de fondo. Aporta una textura bárbara a lo que es la hoja en sí, que es una hoja muy gruesa. La hoja tropical es una hoja gruesa, entonces el craquelado también aporta esa rusticidad a la hoja. Y también vamos a continuar haciendo estas líneas más claras que el color de fondo, siempre en la parte más clara de la hoja, y siempre siguiendo un movimiento curvo, porque si lo hacemos recto perdemos gracia al hacer esta hoja. A partir de acá, una vez que hicimos todas las rayas, vamos a empezar a darle más volumen. Entonces, con un pincel angular vamos a humedecer la superficie con glazing.
El glazing, saben que lo que hace es retardar el secado del acrílico y nos da esa posibilidad fantástica de poder ponerle luces, sombras y realmente de lograr un volumen lindo a lo que estamos pintando. Entonces, humedecemos con glazing, quitamos el glazing del pincel y voy a armar un verde mucho más oscuro al verde que tengo en la hoja. Entonces pongo azul, pongo marrón, un poquito de verde. Y una vez que armo este verde oscuro, lo vamos a ir ubicando bien pegadito a la nervadura de la hoja. Ahí. Acá puedo avanzar un poco más. Y una vez que lo ubico con un pincel grande, un mop grande, fíjense, voy a ir arrastrando este color suavemente para que se produzca un volumen interesante. El color también lo podemos poner en los bordes y siempre lo aplicamos y lo vamos mopeando y lo vamos acomodando. De la misma forma vamos a iluminar la parte más clara de la hoja. Fíjense acá, acá es donde más luz recibe, entonces también humedecemos con glazing y ubicamos un tono mayor de luz. Entonces podemos poner ahí, fíjense la cantidad de valor claro, que es un verde muy clarito, y con el pincel mop nuevamente acomodamos la pintura. Y de esta forma le van dando luz y sombra sobre las líneas que ya están hechas en la hoja y así va tomando un aspecto realmente muy lindo. A partir de acá lo único que queda por hacer es lo siguiente. Con blanco, puede ser el mismo látex que usamos para craquelar o acrílico blanco, lo que yo hice fue bajarle un poco el tono al craquelado y le hice una especie de veladura. Entonces, por sectores, fui manchando con blanco y opacando un poco este color marfil que estaba de fondo. Y así lo pueden lograr sobre toda la superficie. Una vez que está hecho esto, lo único que nos queda por hacer entonces es pegar. Vamos a pegar el espejo con un pegamento universal. Vamos a colocar pegamento sobre toda la superficie. Y adherimos el espejo que en el trabajo terminado yo elegí pegar 2 tamaños de espejos, un tamaño central y una línea en uno de sus bordes. Y así realmente nos queda terminado el trabajo. Realmente háganlo porque tanto el craquelado como la hoja son muy decorativos. Los invito a compartir los pasos para que puedan entonces realizar este tipo de trabajo. Pintar el marco con acrílico color marfil. Dejar secar. Aplicar una capa abundante de barniz sintético mate. Para realizar el craquelado, pasar látex blanco sobre la superficie húmeda. Dejar secar. Transferir la hoja sobre el marco y pintar con los diferentes tonos de verde. Realizar las nervaduras, trazando líneas siguiendo el movimiento. Humedecer con glazing y dar luces y sombras. Realizar una veladura blanca. Pegar el espejo con pegamento universal. Sí, un aire